Buenas tardes, jóvenes. Me gustaría saber si alcanzan a ver la pantalla. ¿Alcanzan a ver la presentación? No sé si alguien me puede decir por ahí. Se mira entonces la pantalla, muchachos. Ok, pueden ver la... eh, bueno, creo que vamos a hacer algo. Lo vamos a manejar así entonces. Vale, quiero ver. Sí, estamos bien ahí. Vale, miren, muchachos. Continuando con lo que llevábamos de la parte de JavaScript, nosotros ahora pues tenemos un nuevo reto, digámoslo así. ¿Cuál es ese nuevo reto? Pues conocer qué es lo que son las aplicaciones de tipo Angular, de un framework que es del lado del frontend y que pues está dando mucho que hablar, y aparte de que esté dando mucho que hablar, pues está haciendo que las cosas sean un poco más interactivas y más sencillas. Entonces, eh, nosotros la semana pasada o antepasada más bien, hablábamos de lo que era eh, el JavaScript con jQuery, y empezábamos a ver algo que era MongoDB, que eran las bases de datos NoSQL, pero JavaScript es tan grande que hoy en día el conjunto de librerías que nacen a partir de él y de la integración de otros lenguajes está siendo demasiado creciente. Ahora bien, por una parte, eso es bueno, porque nos permite a nosotros poder integrar tecnologías. Es decir, Angular como una tecnología de JavaScript, como un framework de JavaScript, eh, viene a ser uno de los alivios en cuanto a la gestión de desarrollo de aplicaciones, ya sea de la web o de desarrollo de aplicaciones móviles. Eh, Angular nace como una... Eh, no sé si se escucha bien, muchachos. ¿Alguien por ahí me puede decir? Que veo que salen ahí. No sé si se escucha mal o se escucha bien. No sé si me pueden decir. No, no, es una chicharra en realidad. Vale, ajá. Sí, son unas chicharras que andan por ahí. Vale, volviendo al asunto. Angular entonces viene a ser la parte visual de lo que sería uno de los frameworks hechos en JavaScript. Pero alguien dirá, pero yo entiendo que Angular está hecho no en JavaScript, sino en otro lenguaje. Claro que sí, pero incluye lo que sería la conceptualidad de JavaScript. Dijimos que JavaScript era orientado al cliente, aunque hoy en día con la integración de sus nuevas librerías y tecnologías, pues incluye otro tipo de lenguaje. En este caso sería el lenguaje eh, Angular, perdón, el lenguaje de TypeScript, que está desarrollado que está utilizado para Angular. Ahora bien, en cuanto a lo que nosotros podemos visualizar en lo que sería Angular, debemos de llevar ciertas conceptualidades. Una de esas conceptualidades es los módulos o los módulos. Angular se basa muchísimo en lo que sería la creación de componentes, ya vamos a hablar de qué es eso, pero empaqueta todo por medio de algo que se llaman módulos.
así como antes se trabajaba, bueno, ustedes lo trabajaron en nivel 2, que hablaban de un módulo para ciertas funcionalidades. Entonces, de igual forma, Angular viene a utilizar ese concepto llamado módulo, donde incluye o empaqueta un conjunto de componentes. Ah, pero vemos la definición y dice es un paquete o nombrado como un paquete por medio del cual se administran declaraciones, componentes, servicios, pips de una aplicación. Ahora, ¿qué es cada una de estas cosas? Los módulos incluyen declaraciones de componentes. Eh, Cuando hacemos esa declaración, también hacemos importaciones o exportaciones y proveedores de servicios sobre ese módulo. Es decir, cada módulo contiene un conjunto de componentes y demás apartados, que ya los vamos a ver cuando veamos el código, eh, que lo que hacen es tener una funcionalidad en un módulo en específico. Ahora bien, ¿qué es un componente? Un componente viene a ser la unidad granular del framework. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Java, de PHP, de C Sharp, todos estábamos hablando de un lenguaje de lo que sería orientado a objetos. Eh, pero ¿qué es lo que ocurre? Que Angular, así como otros frameworks, ajá, bueno, no sé qué están haciendo ahí. Volvamos al asunto. Angular lo que hace es que trabaja con componentes, pero ¿qué es un componente en sí? Así como los lenguajes anteriores orientados a objetos, el objeto era la unidad granular de lo que sería el lenguaje o el uso de los frameworks para esos lenguajes. En el caso de Angular, el componente es unidad granular, pero ya vamos a ver más adelante que estamos hablando de clases también, pero estas clases ya no son propiamente un objeto, sino que son un cierto apartado de lo que sería toda la administración de la página o de la aplicación en todo caso. Pero cuando dice permiten interacción desde la vista con la administración de vistas, ¿qué quiere decir eso? Cuando nosotros vemos el uso de componentes, hablamos de lo que sería cada sección de nuestra página teniendo una interacción propia, y aparte de una interacción propia, una visualización propia. Es decir, que una página puede contener muchos componentes, pero pueden estar incluidos todos en un árbol de componentes. Ahora, el routing, que es bastante usado en la mayoría de estos frameworks, y de hecho yo se los mencionaba a ustedes, que es bastante utilizado en lo que sería eh, en los frameworks nuevos o de alto nivel que están teniendo hoy en día mayor auge. Lo ocupa Django, lo ocupa Spring, lo ocupa Laravel. Todos ocupan un ruteo o un routing, algo que les permita a ellos trabajar con rutas y así facilitar el desarrollo o la interacción con otras tecnologías. Digo otras tecnologías porque la mayoría de estos frameworks que trabajan con ruteo se les facilita trasladarse al área de servicios o trasladarse a un área un poco más enfocada en cuanto a su desarrollo. Dice aquí, el ruteo me permite una flexibilidad y una experiencia del usuario. ¿Por qué? Porque con el ruteo pues yo puedo ocultar lo que yo quiero hacer en la URL. Antes las peticiones eran por medio de get o de post, y cuando era post debía yo sacar cada uno de los parámetros que traía la petición. Y si era get venían todos en la URL. Entonces a veces no era tan seguro. De hecho, algunas veces a algunos de ustedes yo les he hecho ver que poner un ID en una vista o poner el ID en la URL no sería lo más adecuado. Por lo menos el ID que esté así, tal cual, solo, así como un número en particular. Lo que se hace en algunos casos cuando va en la URL es que se encripta. Pero eso ya es otra cuestión, ya es parte de la seguridad de las aplicaciones. Ahora,
parte de lo que trabaja Angular o de su fuerte viene a ser de tres conceptos y los tres vienen a formar o a conformar lo que sería un framework bastante robusto. A diferencia de otro framework como React, como Vue, eh, lo que sería Angular trabaja con algo llamado TypeScript. Pero ¿qué es TypeScript? Es un lenguaje orientado a objetos, pero es bien controversial, ¿verdad? Dijimos que Angular era orientado a componentes y utiliza muchísimo de TypeScript, que es orientado a objetos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para que nosotros podamos utilizar un framework hecho en JavaScript o que conlleva a lo que serían las operaciones en JavaScript, también deberíamos de optar por las características primordiales que este tipo de lenguaje nos proporciona. TypeScript es un lenguaje orientado a objetos, pero que fue desarrollado por medio de la compañía Microsoft con ciertas ventajas. Dijimos cuando veíamos o hablábamos de JavaScript de que siempre había una competencia. Entonces, Microsoft en aquel entonces creó JavaScript haciendo la competencia de lo que sería JavaScript. Hoy en este caso creó TypeScript, que conlleva mucho de los estándares que maneja lo que sería JavaScript puro, total, o lo que veíamos aquella vez, que era el ECMAScript. Entonces, las ventajas que tiene es que el uso que hace sobre la orientación a objetos nos permite a nosotros en JavaScript, con este framework, trabajar de manera ideal con respecto a cada uno de los que serían o llamamos componentes en Angular, aunque en TypeScript sea orientado a objetos, ¿verdad? Ahora, hay bastante similitud e incluso TypeScript permite utilizar interfaces y módulos y de hecho es un lenguaje aparte de lo que sería eh, el framework de Angular. Ahora, recordemos, TypeScript va a llevar siempre las mejores características o mejor dicho, va a tomar casi que completamente todo lo que estaba en el estándar ECMAScript, que era la parte de JavaScript. Ahora, ¿qué ocupa además este framework? Pues a diferencia de sus versiones, de sus primeras versiones, él ocupa una librería llamada RX JavaScript o RxJS, que es una librería, dice, para programación reactiva. Cuando nosotros vemos programación reactiva, eh, podemos tener dos ideas. La primera es que hay una respuesta a lo que yo haga o que también pueda hacer una orientación a la programación funcional. Cuando decimos funcional es una programación no orientada a objetos, es un tanto diferente. Igual que hablábamos de otro tipo de programación como la estructurada, pero eso ya es otro tema. Ahora, ¿qué me permite hacer esta librería RX JS? Bueno, lo que ella contiene en sí es trabajar por medio de dos patrones de diseños y uno de ellos es el patrón observador. Por ahí vamos a ver en la sintaxis de Angular que habla de lo que son observables o observable, que es un tipo de dato que me permite a mí trabajar string eh, de lo que yo pueda realizar en una petición o en una respuesta. Ahora, iterador, el patrón iterador que me permite a mí, como dice su nombre, ¿verdad? Realizar una secuencia de repeticiones para poder extraer o obtener algo que yo necesite. Lo veíamos bastante cuando trabajamos con array, con listas o con colecciones. En el caso de JavaScript, si ustedes se recuerdan, algunos que han trabajado con Ajax, eh, a veces necesitábamos no un valor string en específico, sino un conjunto de valores específicos. Y a algunos de ustedes yo les decía, ok, si te devuelve una colección o un arreglo, lo que debes de hacer es recorrerlo. Entonces, eso se apoya bastante en lo que sería esta librería. Además del uso de streams, que eso ya lo habíamos comentado en clases anteriores con lo que era el stream de datos. Ahora, utiliza además una librería potente
que, aunque parezca extraño, pero es una gran librería llamada Son. Son viene a ser un símil de lo que sería o hace las operaciones del ready en el jQuery. Cuando nosotros creábamos document ready, ahí establecíamos un espacio donde pues declarábamos o definíamos las funciones que iban a interactuar en una vista o una página web. Ahora son JS viene a ser eso mismo, una librería para trabajar asíncronamente, pero en este caso no estamos hablando de un parecido a jQuery, sino que estamos hablando de una librería que no solo me permite definir las funciones, sino que me permite trabajar asíncronamente. Y el trabajar asíncronamente pues tiene muchas ventajas, además de que lo podemos ver desde ese punto de vista. Si yo tuviera los componentes, cada uno de los componentes deben de renderizarse cuando se realice un cambio. Entonces lo que sería son JS me permite hacer eso, me permite a mí pues poder prácticamente estar al pendiente o estar vigilando que cada uno de los cambios que haga, cada uno de esos componentes, pues yo pueda renderizarlo o volverlos a mostrar en la vista para que tengamos una interacción pues asíncrona y ligera entre lo que sería mi proyecto en JavaScript, bueno, en Angular. Ahora, además de eso, Sol me permite a mí pues trabajar con lo que sería la parte del debugging. Muchos, pues, si nos hemos dado cuenta cuando trabajamos con, más que todo del lado de PHP, creo que se han dado cuenta de eso, cuando trabajamos con PHP plano, sí, puro, nosotros a veces no veíamos dónde estaba el error. Y en JavaScript, cuando trabajamos así, puro el JavaScript, a veces no nos dice directamente dónde es que está el error que nosotros, pues, no encontramos en nuestra vista. Entonces SonJS me permite a mí pues poder de poder definir o digámoslo así, poder establecer un stack trace, un apartado donde yo pueda ver desde dónde explotó todo lo que yo hice y no encontraba el error. Entonces yo puedo visualizar eh, una pila de errores para que pues pueda encontrar fácilmente dónde es que me equivoqué. Eso es parte de las funcionalidades que tiene SonJS. Ahora, en cuanto a Angular, Angular en su composición o en sus inicios se delimitó por, por tener algo que ver con las etiquetas que nosotros vemos en un lenguaje HTML. Si ustedes se fijan, son como unas llaves o como unas flechas, pero que forman un ángulo. Entonces, según la historia, cuenta de que una de las razones por las que se delimitó el nombre de Angular era porque estaba dentro de esas etiquetas. En sus inicios Angular era una librería, así como lo han sido algunos frameworks. Eh, Comenzó siendo una librería, pero luego de agregarle algunos componentes y agregarle más potencia, pues pasó a ser un framework. En el caso de Angular, en su versión 1 se llamó Angular JS y así de conocida la librería. Y esta librería estaba orientada más que todo a la parte web, no era tanto a la parte móvil. Y algunos dirán, pero ¿y entonces qué pasó con las aplicaciones en Ionic, en Córdoba, que eran híbridas y que utilizaban Angular JS? Pues lo que sucede es que Ionic y Córdoba como framework, ellos permitían que al utilizarse HTML, CSS y Angular JS, eh, permitían convertir esa aplicación web a una aplicación híbrida, pero no era propiamente de que AngularJS estaba delimitado para las aplicaciones móviles. Ahora, con el paso del tiempo y con la mejora de este framework, bueno, de esa librería, pasó y comenzó siendo desde su versión 2 solo a llamarse Angular, ya no se llamaba AngularJS. Entonces, al llamarse Angular,
en su versión 2, hasta la fecha, pues se ha mantenido ese nombre y ya solo se conoce Angular como tal, y eso ya es el framework. Ahora, en algunas empresas utilizan Angular JS, pues, que es la versión 1, ¿verdad? No es que estén ocupando el framework, porque el framework trae diferentes componentes. Ahora, Angular JS, como decimos, estaba dentro de las etiquetas HTML, entonces ahí hacían, no sé qué tanto se dejó grabar, ok, como estaba dentro de las etiquetas, ellos se utilizaban con algo que se llama ngModel, mgcontroller. Entonces, eso es lo que permitía la interacción de estos archivos hechos en Angular o de estos principios de lo que sería el framework en aquel entonces. Luego, pues ya no pasan a hacer uso de estas etiquetas, sino que ya son archivos con una extensión .ts, que dijimos que como utilizaban JavaScript, pues, perdón, TypeScript, ya la extensión no era JS, sino que ya era TS, que era del lenguaje en sí. Ahora, luego tomó ventaja de lo que hoy se ha convertido realmente en un frontend framework. Angular es un framework realizado, destinado para lo que sería la parte del frontend. Pero ¿por qué del frontend? Porque Angular no maneja directamente la parte del backend o de la configuración interna para conectarse a una base de datos. Se, se busca o se hace referencia a alguien que esté pendiente del backend. Entonces, al principio decíamos, Angular entonces permite cierta flexibilidad para integrarse con otras tecnologías, y es por esta razón. En algunos casos con ustedes, pues habíamos hablado de que siempre van a haber lados o sectores de los desarrolladores que les gusta la parte del frontend, pero frontend decíamos esa vez que se basaba en lo que eran archivos HTML, archivos CSS y archivos JavaScript, que en este caso, si nosotros hablamos de un framework de frontend y ocupamos Angular, pues Angular viene a ser la parte del JavaScript que está en, digámoslo así, en el trasfondo de este framework. Ahora, siempre van a manejar lo que serían los componentes visuales. ¿Y cuáles son los componentes visuales? Las etiquetas en HTML y los estilos realizados con CSS. Entonces, siempre van a ir amarrados, y a eso es a lo que hace referencia. Por eso son considerados frameworks de frontend, porque están ligados o enlazados en lo que serían esos tres tipos de archivos. Ahora, dice que se considera, de acuerdo a las nuevas versiones, en tres pilares, que eran los que mencionábamos anteriormente. TypeScript como lenguaje para poder interactuar, RxJS, que es lo que me permite manejar strings o manejar observables, que es un tipo de dato que utiliza bastante este framework, y SonJS, que me permite a mí debuguear, aparte de eso estar pendiente de lo que ha cambiado en los componentes, y pues con eso pues eh, definir o restablecer las vistas tal cuales yo las necesito. Ahora, dice que luego de su versión 2 ya fue orientado a la parte móvil, y es porque lo que es Angular, eh, Angular JS, pues solo se convirtió o se orientó a la parte web, pero a partir de la versión 2, hoy vamos por la 9, eh, a partir de la versión 2 ya se consideró la parte móvil, y es porque el poder obtener la parte móvil de este framework, pues no es tan, no es tan complicado que digamos, porque en algunos casos, cuando hablamos de aplicaciones propias de lo que sería, no se escuchó, no sé si me escuchan todavía, muchachos, no sé si me escuchan todavía.
Ah, ok. Lo último. ¿Qué último? Bueno, eh, creo que lo último que estábamos hablando era de la parte de móvil. Angular JS, pues, era considerado más a la web, y lo que sería Angular en su versión 2 hasta la fecha ya es considerado orientado no solo a la web, sino a lo móvil. Entonces, transformar una aplicación hecha en Angular como framework no es tan difícil para trasladarlo a una aplicación móvil. Siempre utilizamos lo que serían, digamos, los que son intermediarios, así como antes hacíamos las aplicaciones híbridas. En la parte móvil, bueno, esto no es parte de la diapositiva, pero no está de más decirlo. En la parte móvil se utiliza lo que sería Native Script, que es para transformar pues las aplicaciones hechas en Angular a una versión móvil para que nuestros aplicativos lo puedan trabajar. Native Script permite hacer aplicaciones móviles de lo que sería framework como Angular o como Vue. ¿Por qué no está React? Porque React tiene la versión React Native. Entonces, no necesita Native Script, sino que él mismo permite la interacción ya para crear un apartado de móvil. Perdón. Entonces, eh, desde que se convirtió en framework, pues ha sido orientado a la parte móvil. Hoy vamos en su versión 9, ¿verdad? Que trae nuevas mejoras, y esas mejoras vienen en base a un compilador que traen que se llama Eevee. Ahora, ¿qué es un componente a todo esto? Porque mencionábamos de Angular de que es algo genial y todo eso, pero un componente es similar a lo que sería una clase, porque siempre va a tener lo que sería una propiedad y una interacción. Pero desde el punto de vista del paradigma orientado a componentes o de la programación orientada a componentes, se considera el componente como la descomposición lógica y funcional de la programación, que brinda un comportamiento y su respectivo esquema visual. Entonces, cuando decimos su respectivo esquema visual, estamos hablando de lo que sería el enlace, ¿verdad? HTML y CSS. Y la programación lógica y funcional es aquel componente dentro de la aplicación que me permite poder trabajar con esa vista, poder trabajar con esa vista. Ahora, si vemos esta pantalla de acá, esta pantalla nosotros la podemos ver como una vista, pero cuando estamos hablando de componentes, los componentes son, digamos, únicos en, su, en su definición. Entonces, un componente podría ser este cuadro de acá. No sé si alcanzan a ver todos ahí. Entonces, ese componente se puede replicar en otros componentes y estamos reutilizando código. ¿Qué es lo que va a cambiar? El contenido que puedan tener. Pero en realidad, el componente tiene una dimensión visual y tiene una interacción, porque yo sobre él puedo navegar o puedo realizar una operación, ya sea de clic, ya sea sobre hover, ya sea sobre algo que yo le delimite al componente qué es lo que puede hacer. Ahora, así como lo pueden ser uno de estos apartados, en una vista pueden ser cada uno de estos. Una barra puede ser un componente. En cambio, esta barra lateral puede ser un conjunto de componentes internos. Entonces, un componente viene a ser esa descomposición lógica. ¿Por qué lógica? Porque si nos vamos a la parte de lo que ustedes estaban haciendo hace un par de semanas, que era ¿cómo se llama? La definición de vistas hechas con Balsamic, ustedes definían cómo querían sus páginas web, pero asimismo pues ustedes decían, voy a colocar este componente aquí, este pedacito, este trozo, este botón, esta lista, cada uno de esos era un componente, es un componente desde este paradigma. Ahora, todo eso va separado,
cuando nosotros hablamos de frontend, debemos a ley de saber que cada una de las partes que yo voy a poner en la vista lleva un porqué o lleva una razón de ser. Y eso es lo que dice ahí, descomposición lógica y funcional. ¿Para qué me va a servir a mí un listado? ¿Para qué me va a servir ahí un conjunto de botones? Entonces, cada uno de ellos que conforman un componente, pues vienen a ser este apartado. Ahora, el componente no solo es cada espacio, puede ser una sola vista entera, o puede ser eh, un botón, o un radio botón, o un checkbox, que yo estoy destinado a darle una función lógica sobre este apartado. Eso se refleja porque yo puedo reutilizar ese código, y hay algo que para los que han visto C Sharp o para los que se los comenté, en la parte del frontend hay algo que se llama vistas o páginas maestras y y las páginas se me ha olvidado, las master page que les dicen, que son páginas maestras, y un conjunto o un subconjunto de páginas parciales, o bueno, parcial se llama en C Sharp, que lo que me permiten a mí es definir una función y que alguien más la reutilice. Entonces, o no una función, sino que una vista en particular, pero que alguien más la pueda utilizar. Es decir, que si esa vista cambia, va a cambiar en todos los apartados donde está incluida. Entonces, a eso se refería a las vistas parciales. Ahora, en lo que sería, ¿qué me pasó aquí? En lo que sería Angular, pues trabajamos con esa parte visual de tratar de que cada componente yo lo pueda reutilizar. Si yo definí un componente como un botón o como un cuadro de diálogo, pues eso lo puedo reutilizar en todas las demás vistas. No hay ningún problema con eso. Ahora, esto de la orientación a componentes en diferentes frameworks, ya sea en Vue o en React, se trabaja en sintaxis de una manera similar, no tan similar, pero bastante parecida. La diferencia es como les digo, la sintaxis, pero la parte semántica o lógica viene a ser muy parecida, la verdad. Entonces, ¿cuál es una de las características que maneja lo que sería Angular? La reutilización de código. Porque si hablamos de que cada apartado funcional es un componente, pues yo puedo organizarme para trabajar con ese componente en diferentes secciones sería de mi proyecto web. Recuerden que esto es utilizar algo que se llama SPA, o una arquitectura de una sola aplicación, de una sola vista, perdón. De hecho, SPA a eso se refiere, Single Page Application, una aplicación que solo hay un archivo HTML, y ahí lo demás está cambiando de acuerdo a los componentes que yo le quiero delimitar. Ahora, flexibilidad de integración, porque como es frontend, yo lo puedo trabajar con otros lenguajes dedicados propiamente al backend, o que me permiten trabajar de manera asíncrona con el backend. Ahora, nosotros podemos ver que al integrar Java y PHP con Angular o con JavaScript es bastante interactivo, pero si nos vemos en cuanto a responsabilidad, Java y PHP vienen a ser los lenguajes de backend si integramos lo que sería el Angular. Ahora, como es Angular, siempre hay unos objetos, no son objetos, unos archivitos que se generan llamados bundle. Los bundle, eh, perdón, los bundle vienen a ser lo que serían los archivos empaquetados o compilados a los bundles, pero no se escribe bundle, es bundle. Los bundles vienen a ser archivos que empaquetan la funcionalidad de diferentes, sí, de diferentes, eh, ¿qué sería? De diferentes archivos que están interaccionando en el componente. Ok. Entonces,
esa flexibilidad de integración me permite a mí decir, si voy a trabajar con PHP, con Java, con Python, con Ruby, con C Sharp, pues, y esto es un framework de frontend, pues, ¿cómo va él a interactuar si yo estoy trabajando con otro framework de backend? ¿Cómo se integra eso? Es por medio de estos archivitos que se crean o se compilan en archivos llamados bundle, que al final vienen a ser archivos JavaScript, porque como dijimos, aunque utilice TypeScript, cuando se compila, crean la parte del JavaScript. Entonces, esos se crean cuando nosotros estamos ya tratando de integrar el backend con el frontend, pero mientras tanto, bueno, ya vamos a ver cómo es que se integran en sí los, los, los lenguajes. Ahora, ¿por qué se les habla a ustedes primero de Spring y de Laravel eh, para luego hablarles de Angular? Sencillo, por lo que hablábamos al principio, por el ruteo, porque por medio del ruteo es que podemos hacer esas integraciones. Ahora, eh, mejor dicho, de las características es el fácil uso del debugging. Eh, lo que sería JavaScript antes era bien complicado porque como son lenguajes interpretados, no especifican dónde está el error. O sea, no dice mayor cosa. Ahora el uso de la librería SonJS me permite trabajar o debuguear o visualizar una pila de errores, dándole seguimiento a dónde se ocasionó, dónde se generó, dónde explotó el código, ¿verdad? Y así poder rastrear de mejor manera pues el error que no me permite visualizar mi aplicativo. Ahora, el renderizado de vistas es importante porque a medida trabajamos con componentes, eh, si un componente cambia, como, o sea, una página, una vista web o ya sea móvil, pero si algo cambió, ¿cómo voy a saber qué componente o cómo o qué debo renderizar? Entonces, eso lo hace internamente, por lo que hablábamos del SonJS. Entonces, el tiempo es valioso, dice. Y el refrescar manualmente a veces como que nos quita cierto tiempo. En el caso de estos frameworks de JavaScript, eh, Angular, React, Vue, permiten esa interacción o ese refrescado que es ideal para un desarrollador, porque incluso ustedes cuando estaban en el CDS, pues tenían su monitor y en el otro podían estar viendo lo que hacían. Y eso, de hecho, eso íbamos buscando cuando hablábamos de browsers. En el caso de estos framework, pues ya trae internamente ese refrescado de vistas. Ahora, si nosotros vamos a lo que sería a trabajar con lo que sería Angular, pues debemos de tener en claro algo, y eso va en referencia a los módulos, porque si bien es cierto los componentes son cada una de las partes que le brinda interacción funcional y lógica a mi vista, los módulos vienen a ser esa parte integradora. ¿Y por qué integradora? Al principio hablábamos que ellos contienen las declaraciones de componentes que vamos a utilizar, las importaciones de otros módulos que necesitemos, exportaciones de algún componente o módulo mismo, proveedores que vienen a ser los encargados de servicio o lo que brinda el módulo en sí, y el arranque que es conocido como Bootstrap. Entonces, siempre se busca un patrón de diseño. Ya hablamos del observable, del iterador y el uso de streams, pero también siempre en un proyecto en Angular o asimismo en un proyecto en React, en Vue, siempre se busca tener una sola instancia de las cosas. Es decir, si yo tengo un componente que hace una acción en específica, no voy a crear otro similar, porque no es la idea. Y de hecho, pues hemos hablado de ese patrón singleton en la parte de la conexión a bases de datos, pero también lo podemos utilizar aquí en la parte de la creación de componentes. Entonces, eso sería lo que hay que tener en cuenta. Ahora,
si nos vamos a lo que es la parte del desarrollo, pues yo con lo que sería Angular, yo puedo crear, primero debo de instalar lo que sería, uy, me caliente tanta máquina, ajá, eh, debo de instalar lo que sería la CLI o la consola de Angular. Y bueno, aquí sí lo estoy haciendo, solo es Angular CLI, pero si yo le pongo -G ya lo estoy haciendo de la parte global. ¿Y para qué me permite Angular? ¿Qué me permite Angular CLI, mejor dicho? Me permite utilizar la palabra ng, que ng viene a ser pues el, el simbolismo, quiero ver, el simbolismo de lo que sería Angular, engine, o sea, Angular. Entonces, yo con Angular puedo crear un nuevo proyecto diferente utilizando la sentencia ng new y ponerle un nombre en específico. Pongámosle otro nombre. Bueno, ahí se va a estar un rato, pero cuando yo hago ng o ng new definiciones, después de haber instalado la Angular CLI, aquí me va a crear un proyecto destinado con esta estructura. Con esta estructura sin la carpeta back que tengo aquí. Ahora, dijimos que Angular es un framework de frontend. Entonces, aquella vez que hablábamos de JavaScript, mencionábamos algunos de estos archivos, como por ejemplo el package.json, que es uno donde están las dependencias. Y pues aquí podemos ver todas las dependencias que Angular llama. En estas son dependencias de, de producción y estas son de desarrollo. Entonces, esto no me voy a tener mucho porque a ver, ya lo habíamos hablado. Ahora, ¿qué sería lo demás que está en esta parte del proyecto creado bueno, aquí está creando todo el apartado del proyecto que estaba allá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que contiene aparte de todo esto? Bueno, pues aquí vemos la parte esquemática de lo que sería la aplicación. Quiero ver si por aquí... Ah, aquí está. Esta carpeta, cuando se compila, esa carpeta es como, ¿cómo decirlo? Es la parte necesaria al momento de que yo estoy trabajando con, con lo que sería Angular. Porque aquí donde dice this, bueno, los que ya estuvieron en Java saben de que this, cuando se compila un proyecto, pues ahí genera el warp o el jar si fuera el caso. Pero eh, en esta carpeta dis es donde se coloca prácticamente todo el contenido o los archivos bundle, todos los archivitos compilados que se crean luego de, obviamente, de haber creado o mandado a hacer la compilación y que son los necesarios para poder trabajar pues con el lado del backend. Ahora bien, bueno, aquí hay un montón de cosas, pero hay que recalcar esta de aquí. Si yo estoy trabajando con Angular, yo puedo decirle, mire, cuando instalo Bootstrap por medio de npm, que ya dijimos que era npm, install, Bootstrap, para poder decirle, mire, instáleme la dependencia de Bootstrap. Y aquí la podemos buscar en todo eso. Ahora, yo puedo decirle a él, mire, como yo voy a utilizar Bootstrap, yo puedo especificarle el Bootstrap que yo definí en las dependencias. Entonces acá en punto pleca, node models, pleca Bootstrap, node models es esta carpeta, que si se fijan está como más gris, o sea, no es clara como las demás, pero es porque esta carpeta no debe estar en un repositorio porque son las dependencias. Entonces debe haber un archivo gitignore que me permita a mí decirle, mire, esa carpeta no me la envía a un repositorio. Y eso es porque se va a tardar un montón en subir y en descargar. Bueno, más en cargar que en descargar, que las velocidades son diferentes. Pero bueno,
Eh, ¿Qué es lo que tenemos además en esta carpeta? Lo que nos interesa, la carpeta src. Ahora, ¿qué está dentro de src? Nosotros vemos un archivo index.html, que este archivo index.html es lo que sería nuestra SPA o nuestra Single Page Application, o nuestro único archivo HTML desde el punto de vista completo de la aplicación. Ahora, ¿cómo definimos qué va a haber en este archivo? Bueno, aquí vemos una etiqueta app-root o app-root, pero nosotros si conocemos HTML sabemos que no hay una etiqueta que se llame app-root. Entonces, ¿cómo puede ser posible de que esa carpeta exista? Como dijimos que Angular está basado en componentes, pues lo que ocurre al momento de que yo estoy trabajando es lo siguiente, en un proyecto de hecho en Angular. Eh, Dentro de mi carpeta de src tengo mi carpeta que sería app. Entonces dentro de mi carpeta app está index.html. Pero ¿quién maneja este index.html? Pues lo maneja este componente, que sería app.component. Ese es el primer componente que se crea o que debe de estar eh, ligado en lo que sería una aplicación en Angular. Se crea este componente y se crea el módulo que contiene ese componente. Ahora, expliquemos cada uno de estos. Ya vamos a llegar al módulo. Si yo tengo mi index HTML y tengo mi etiqueta app-root, ¿cómo es que existe esa etiqueta? ¿O qué es lo que va a ir adentro de esa etiqueta? Sencillo, lo que sería el componente. El componente siempre va a manejar en Angular tres apartados: su aspecto visual, su aspecto estructural, que sería HTML y CSS, y el selector. Es decir, esto de acá conlleva una anotación para, creo que para Laravel y Spring, que están acá, pues no es algo nuevo este uso de las anotaciones. Algunos lo ocupaban en las anotaciones con Blade, en el caso de Laravel, y otros lo ocupaban en Spring, con las anotaciones propias de Spring. Entonces, acá se utilizan este tipo de anotaciones, porque si ustedes se fijan, esto es una clase. ¿Y qué hace esta clase? Pues esta clase siempre es un componente. A diferencia de otros frameworks, eh, Angular no extiende de component, que es algo que sí hace React, y vio que lo trabaja de otra manera. Pero esta anotación arroba component le dice a esta clase, que tiene una propiedad title, se llama aficiones, le dice qué es lo que va o dónde va a estar contenido. En este caso, la app.component.html contiene la estructura de este componente. El selector se llama app-root, que es el que está en este index.html. O sea que aquí estoy llamando al componente declarado en la aplicación en Angular. Aunque esta es la página index.html, yo estoy aquí haciendo uso de un componente que tiene una etiqueta app-root, que es la que se va a colocar acá. Esa es la primera o digamos, la inicial de todos los componentes que voy a trabajar. Como tienen una estructura, esta estructura está en .pleca a.component.html, que sería esta de acá, este archivo HTML que está acá. Ahí está cargando. Mientras carga, pues, ¿qué más tengo? Un estilo, porque cada componente tiene su estilo muy específico. En este caso, yo tengo en mi app component.html esta estructura.
¿Y esa gallina de quién es? No sé si me escuchan, muchachos. Se escucha, vaya. Ajá. Quiero ver. Vamos a hacer el cambio aquí. Ok, vaya. No sé dónde me había quedado, creo que se me cayó a mí o no sé. Pero bueno, me había quedado en la parte de, de ir explicando esto de acá. Eh, Dijimos que nuestro archivo index.html es nuestra página inicial. Entonces yo tengo app.root como etiqueta donde está mi componente delimitado app.root. Entonces siempre un componente va a tener esta anotación entera que está aquí, @component. ¿Y qué estoy diciendo con esa anotación? Pues estoy diciendo que en este selector llamado app.root va a tener una estructura eh, de acuerdo a mi HTML y un componente CSS para el estilo. Entonces dentro de cada uno de estos archivos pues yo tengo acceso a poder trabajar el estilo y además de trabajar el estilo, trabajar su estructura. En este caso, como estoy trabajando con bueno, en este caso es una barra de navegación, pero estoy trabajando con las clases en Bootstrap, no tengo necesidad de utilizar un estilo CSS. Entonces, por esa razón es que no utilizo algo o no tengo algo en el archivo CSS, pero en este caso sí tengo algo en la estructura y mencionaba lo que sería el router link. El router link no solamente en Angular, sino que en aplicaciones como Spring, como en Laravel, me permiten a mí, o sea, estas son como propiedades, digámoslo así, que tienen esas etiquetas. Eh, Esas propiedades me permiten a mí trabajar con el ruteo o el routing, o lo que serían mis archivos de ruteo. Entonces, en ese sentido, pues eh, lo que sería el router link, ya lo vamos a ver allá, es la parte de las rutas que yo voy a manejar en la aplicación. En este caso tengo dos acá. Una es para crear y otra es para traerlos todos. Entonces ya vamos a hablar sobre esa parte. Ahorita solo es el esquema para que veamos directamente cómo funciona. Ahora, eso es un componente. Tener el selector donde lo voy a colocar, la plantilla o el template en HTML y el estilo en CSS. Ahora, si ustedes se fijan, siempre ligamos o enlazamos lo que serían las tres tecnologías, el HTML, el CSS y el JavaScript. Por eso es orientado a componentes, porque tengo un estilo, una estructura y un dinamismo funcional para cada uno de esos componentes. Entonces, en este caso, siempre que yo cree un componente en Angular, pues voy a tener estas tres apartados. La clase eh, dentro del archivo .ts, que es este de acá,
lo que sería el estilo en CSS y lo que sería la estructura en HTML. Ahora, ¿cómo creo yo eso aquí? Angular me permite a mí realizar o hacer uso de la consola interactiva, que sería la CLI. Como instalé la CLI e instalé el proyecto, que creo que aquí ya se me creó, sí, cabal. Ahí está. Entonces yo ya puedo visualizar definiciones. Esta era la que nosotros hicimos. Lo que sería el mismo proyecto o la misma plantilla del proyecto en el cual pues yo estoy haciendo o voy a trabajar. Entonces, ¿qué sigue? Que yo pueda crear un componente en específico. Si yo le doy ng generate component y le doy un nombre acá, yo estoy creando un componente en el que sería mi proyecto. Como aquí Visual Studio me permite trabajar con una bash, entonces puedo propiamente pues hacer todos estos cambios. Pero si yo quiero abreviar esto, yo le puedo dar ng generate, que sería la G, component, y aquí poner el nombre del componente que yo estoy haciendo uso ahora o que yo quiero crear. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo utilizo, creo un componente, puedo crear un servicio así también. Cuando estoy haciendo uso del Angular CLI, eh, me ahorra ir creando aquí clic derecho, new file, hacer toda una de las cosas a pie. Entonces es lo bueno, el beneficio que tiene utilizar estas consolas interactivas. Ahora, explicando un poco sobre esta parte, mencionábamos de que así como estaba el index HTML y estaban los componentes, también yo tengo la parte de los módulos. ¿Qué son los módulos? Dijimos que era la empaquetación del conjunto de componentes que yo estoy trabajando en un aplicativo hecho en Angular. Y veíamos allá un apartado bien importante, y es que los módulos siempre tienen, bueno, aquí en este caso, toda esta es la notación que conlleva el módulo. ¿Qué conlleva el módulo? Primero está anotado con ng módulo, pero lleva lo que sería los componentes que están declarados o están haciendo interacción en ese módulo, lleva las importaciones necesarias de otros módulos. En este caso estoy importando el browser module, el app routing module, el http client y el reactive form module. Ahora, ¿para qué me sirven estos? Porque esos son módulos que ya están creados y ya solo los estoy utilizando. El browser module me permite a mí trabajar con anotaciones como ng-for o ng-if, que me permiten, de acuerdo al manejo de la plantilla de Angular, poder hacer for o poder hacer if, así como ustedes lo hacían allá ¿cómo es que se llama? En Spring o en Laravel. Cuando utilizaban en Laravel, por ejemplo, el for each con la arroba for each, o en el caso de Spring, cuando utilizaban las etiquetas C, dos puntos, y ponían ahí eh, cada uno de los apartados para hacer un for each, para hacer un if, para hacer alguna estructura de control. Entonces para eso me sirve el browser module. App routing module, esto es un módulo porque también, así como yo puedo crear con ng generate component service, puedo crear también un módulo o poniéndolo así de esa manera, ng de generate y una m de módulo y el nombre en específico. Ahora, como yo creo un módulo, el módulo me sirve para volver a empaquetar lo que serían componentes o valores que yo voy a reutilizar. Ahora, en este caso, como el módulo que yo tengo aquí está importando estos valores, pues, y este que es el más importante, que creo que es el que el que va a aclarar ciertas dudas en cuanto a esa integración de tecnologías. El HTTP Client Module me permite a mí trabajar con un objeto, y es así como lo trabajan cuando hablamos de servicios, con un objeto que me permite hacer peticiones, ahí lo dice, ¿verdad? HTTP a un aplicativo, tanto a un aplicativo como a una dirección.
que cuando hablábamos de los servicios mencionábamos esa parte de hacer un objeto que tenga las atribuciones de cliente de HTTP para poder ir a extraer de una URL lo que el servicio me delimita o lo que el servicio necesita. El providers, ya vimos las declaraciones de componentes, las importaciones de módulos necesarios para que este módulo pueda trabajar o funcionar. El proveedor, que es la capacidad de este módulo para decirle, mire, yo tengo un servicio al cual usted puede accesar. Cuando hacemos uso de los providers, lo que estamos diciéndole con Angular es que hacemos uso de un patrón llamado servicios, que viene a ser la parte de service que van en un aplicativo, o la capa de servicios de un aplicativo, que cada vez que veíamos las capas mencionamos que era una capa diferente. Entonces el provider viene a hacer eso, definirle, mire, hay un archivo llamado Affision Service, que lo creamos, dijimos, ng gs, y le pongo el nombre, Affision Service. Entonces eso me lo crea y me lo actualiza en este módulo que es el principal. Ahora, el bootstrap es el arranque de la aplicación. Entonces, como el módulo está haciendo uso de este bootstrap, está llamando al componente llamado AppComponent. La mayoría de componentes Angular los coloca de este nombre, a menos que yo le diga cómo cambiarlo y no ponerle component, pero generalmente así lo coloca. De hecho, si yo le digo que no lo quiero llamar así, aquí tengo que cambiarle el nombre, que es esta parte de acá. Ahora, volviendo al punto, acá en lo que sería el bootstrap o el arranque, está llamando a AppComponent. ¿Y quién es AppComponent? Bueno, el módulo está llamando a este componente, app.component.ts, y ese componente que ya vimos es el que se instala o que contiene este AppRoot con su HTML y CSS. Ahora, este módulo lo que me está diciendo a mí es que, mire, yo ocupo o utilizo estos componentes, el app, el de add, el de edit y el de get. Además de eso, yo tengo importados los módulos para trabajar con la parte interactiva o las etiquetas interactivas en una vista. Aparte de eso, le estoy diciendo el ruteo, cómo van a ser las rutas. Le estoy diciendo, mire, voy a utilizar un objeto llamado HTTP Client y un Reacting Forms Modules para lo que sería la parte de las respuestas del aplicativo. Además de eso, le estoy diciendo que hay un provider que me permite a mí pues utilizar lo que sería la parte del servicio, y el arranque que sería en AppComponent. Eso es lo que está dentro de app.module. Pero ¿qué hay dentro de AppRouting Module? Bueno, como AppRouting Module es el módulo que yo creé, esta afición. AppRouting Module, cuando creo el módulo, yo le agrego esta parte. ¿Qué es esta parte? Un arreglo. ¿Un arreglo de qué? De rutas. Y al utilizar Angular, yo puedo definir const como variables constantes, y la sintaxis para crearlo es const, el nombre, que en este caso es roots, el tipo, dos puntos, el tipo, igual el arreglo que estoy asignando a esta variable. En este caso le estoy asignando como un arreglo de objetos JSON, los cuales contienen un path y un component, un path y un component, y eso es porque es de tipo roots. Entonces aquí le estoy diciendo, mire, usted va a manejar lo que serían las rutas por medio de este apartado. El path y el component me permite a mí, esta es la dirección que yo voy a llamar, y este es el componente encargado de esa dirección, que es lo que veíamos en el index.html, en el app component HTML. Yo tengo el router link con la ruta affix create, que es la parte que yo veo acá en el app routing module. Affix create
se va a encargar el componente aficiones add component, que en este caso es el que está acá, aficiones add component. Ese es el componente encargado de trabajar en esa ruta. Con la ruta edit y la variable bind id se va a encargar el componente aficiones edit.component.ts, y en el caso de affix, tal cual, se va a encargar lo que sería el componente aficiones get component, que es el que manda a llamar con estas rutas de acá, affix create y affix, serían estas dos. Ahora, ¿dónde está el edit? El edit debe estar en este de acá. ¿Por qué? Porque si vamos a ver lo que sería, me salí de acá. Lo que sería el get en su HTML, yo tengo acá la parte del trozo del código que en realidad estoy agregando, y aquí estoy agregando una tabla, pero yo acá tengo un router link, que ese router link me está diciendo a mí, mire, con esta ruta pleca edit, afi punto guión bajo id, estoy hablando de un objeto o de un modelo que estoy recorriendo acá. Entonces el browser model me permite a mí trabajar con este tipo de etiquetas, con esta de acá. Ahora el router link me permite a mí poder establecer la ruta donde vaya a realizar esta operación. En este caso, como tengo un router link plecadit, afi-id, ese afi es el objeto o el modelo que yo estoy obteniendo de la colección, de un listado. Y aquí pues el botón modificar, ¿verdad? Igual cuando veamos estos apartados en lo que sería Angular, nosotros hacemos uso de router link como una propiedad cuando vemos estos apartados en corchetes. Cuando vemos estos apartados en lo que sería en paréntesis, estamos hablando de eventos, y eso es bien importante hacerlo ver. Y cuando vemos dobles llaves es porque estamos imprimiendo el contenido de ese valor, de ese objeto o de esa variable. En este caso aquí estamos haciendo un let dijimos que era para declarar variables, llamado a feed de un listado, pero este listado ¿dónde está? En el componente. Como este es el apartado HTML, yo aquí tengo un componente llamado listado, que es de tipo arreglo de afición. Ahora, el flujo de esta aplicación es la siguiente. Al crearse el módulo principal, yo hago uso de estas importaciones y creo los componentes en específico. Ahora, creo un servicio y solo le digo, mire, la component va a ser el encargado principal. Pero hay algo bien importante, y es algo que lo vamos a ir discutiendo en el transcurso de la semana, no solamente hoy. Cuando trabajamos con aplicaciones en Angular, generalmente como es front, no sabemos o no tenemos la idea de dónde está el backend. Entonces el backend lo trabajamos aparte. En ese caso, como ya habíamos trabajado un backend de acuerdo a lo que veíamos en una aplicación completamente en JavaScript, pues nosotros aquí creamos un folder donde creamos un servidor hecho en Node.js. Y si ustedes se recuerdan, en Node.js siempre llamábamos o declarábamos las variables que íbamos a necesitar, pero siempre utilizando lo que sería Express, Mongoose para la base de datos en Node, en MongoDB, y lo que sería pues el ruteo, ¿verdad? Creamos una ruta. Bueno, aquí hacemos uso del DB, que es la conexión, que es este archivo JS, que solo contiene esto. Dijimos que el módulo export era para dejar establecido, definirle a alguien que podemos hacer uso de este valor. En este caso, como estoy utilizándolo, llamándolo con el require.plecadb,
estoy haciendo uso de la conexión, o sea, de todo ese objeto JSON, que es la conexión a la base de datos. Ahora, en el app-root, que estoy requiriendo un archivo JS que está en este apartado, yo lo que tengo acá son las rutas, pero estas son rutas que van orientadas a mi gestión en el backend con MongoDB, en este caso. Ahora, eso es lo que hace mayormente el ser.js. Dijimos esa vez que el body parser era para traer todas las peticiones o todo lo que venga de una petición en HTML, para que podamos accesar a cada uno de esos objetos. Y pues este apartado que sería afición.js, que es el esquema que veíamos esa vez, creado en MongoDB. Todo esto es la parte del backend que nosotros preparamos para lo que sería la parte gestionativa de la aplicación, no del lado del frontend, sino del lado del backend. Ahora, si ustedes pueden ser observadores, aquí hay una que se llama afición.ts, pero ¿para qué me sirve afición.ts? Sencillo, ya vimos el módulo, ya vimos los componentes, pero es algo bien, bueno, y el ruteo, que por aquí lo veíamos. Perdón. Ahí está. En el ruteo yo estoy haciendo uso del módulo y estoy diciéndole, mire, como puedo importar el common, el router module, le estoy asignando las rutas y estoy exportando el router module, este mismo que yo estoy importando. Siempre en Angular es importante decir que si yo quiero proporcionarle ciertas características de un módulo a otro, no lo puedo hacer así como en la herencia, que en la herencia yo tenía una clase A y después tenía una clase B que heredaba de la A y yo tenía las propiedades. Si yo tengo una clase C y heredaba de B, no puedo tener las propiedades de A. Eso de aquí en Angular no se puede dar así, o no se da así. Aquí si yo quiero hacer uso de alguna propiedad de un módulo que está en una escala, 2 módulos después, digámoslo así, yo no puedo hacer uso de esa propiedad a menos que el módulo que esté intermediario no lo pueda, no lo permita o no lo exporte. En este caso, como yo tengo el add module que está acá importando estos valores, tengo un módulo en específico y ese módulo, que es el app routing module, está haciendo uso o permitiéndole al importar este módulo exportar ese mismo y así ya lo puedo utilizar el módulo principal. Eso es porque dijimos no puedo al tener declarado aquí o al importar un módulo, no puedo hacer uso directamente del ruteo del otro módulo, porque este ruteo solo me sirve acá en este módulo. A menos que este módulo tenga el apartado export, ahí sí ya puedo hacer uso del router módulo en el módulo que está haciendo uso o llamado de esta aplicación. Parece algo confuso, pero digamos que no puedo heredar las funcionalidades de otros módulos a menos que yo le ponga el export. Ahí sí yo puedo hacer uso de esas funcionalidades. Ahora, si se fijan, el ruteo solo tiene esto, pero ahí hay algo que hace falta y hace falta mencionar. Si todo esto conlleva una aplicación, ¿quién es el encargado de conectar? Es este que está aquí, el servicio. El servicio es la clase que me permite definir cómo va a interactuar la parte backend y frontend. Y ojo con eso, porque de toda la aplicación en Angular, lo más importante cuando trabajamos con Angular y estamos trabajando con backend de otro aplicativo, esta es como la parte central. Entonces, ¿por qué es la parte central? Porque si nosotros vemos, yo aquí tengo una URL, pero esta URL dice localhost 4000. De acuerdo a lo que habíamos hablado, este puerto 4000 hace referencia a lo que sería Node.js con Express.
Entonces aquí le estoy diciendo, mire, envíelo con esta ruta y este puerto vía HTTP. ¿Y cómo es eso? Como Angular corre en el puerto 4200, el servicio se encarga de enviar las peticiones creadas en la vista por medio de esta URL. Y esta URL es la que permite realizar todo el ruteo o el redireccionamiento del frontend al backend. ¿Cómo así? Tenemos localhost 4000 aficiones, pero esta ruta dice URI pleca add y es la misma ruta que yo tengo en el backend, en la parte de las rutas, es esta de acá. Entonces aquí en el servicio yo le estoy diciendo a dónde voy a ir a traer esa parte que debe estar en el backend. Entonces por eso es importante el servicio. Además que el servicio debe de contener el HTTP client, que es el que importábamos en el módulo allá de HTTP client module. Entonces él es el que me permite hacer las peticiones o las redirecciones de todo lo que vengan de esas rutas. Ahora, lo importante del servicio con esta URI es que si yo estoy trabajando en Spring, si yo estoy trabajando en Laravel al trabajar con rutas, Spring al trabajar con rutas, yo puedo tener un URI acá que lo que me permita es ir a traer de acuerdo a esas rutas. Yo aquí lo estoy haciendo con Node, pero si yo estuviera trabajando en Spring, aquí yo debería de poner http de pleca localhost 8080, que es el puerto para Tomcat o de Spring Boot o de Spring, pleca el valor del request mapping como base, y luego aquí yo tengo las demás rutas que serían ya para completar la parte del ruteo en Spring. Ahora, si yo tuviera un aplicativo en Laravel, yo debería de tener acá http localhost 8000. ¿Qué sigue acá? Podría seguir la carpeta API y aquí seguir o API pleca tal cosa y aquí seguir el ruteo de agregar, de eliminar, de editar o de obtener. Entonces, esta es la conexión o este es el encargado de hacer esa integración del backend con el frontend. Este es el encargado de hacer eso. Si ustedes se fijan acá, siempre en esta forma de programar con Angular va un constructor, que aquí no pongo yo las propiedades, sino que yo los pongo en la parte interna del constructor. ¿Por qué? Porque internamente cuando se crea el aplicativo, él crea este servicio. Entonces él inyecta, y eso hace uso Angular de la inyección de dependencias, y aquí está inyectando por medio del constructor este valor HTTP. Por eso es que yo aquí ya lo puedo utilizar. Ahora, yo también puedo declarar funciones, así como yo puedo también declarar otros métodos ya específicos de qué es lo que voy a hacer. Aquí en este caso, en este servicio, yo tengo declarado lo que serían todas las operaciones, tanto de agregar, de eliminar, de consultar y de actualizar y todo eso. Entonces este es el encargado principal de lo que sería la integración de mis aplicaciones en Spring, en Laravel o con cualquier otro framework. Por eso les mencionaba, el ruteo es bastante importante. Aparte del ruteo es este objeto HTTP. Ahora, eso es solo como el breve vistazo de lo que sería la parte de Angular. Para correrlo, pues obviamente él tiene un servidor de desarrollo que lo podemos correr con ngrm o de Open. Y bueno, aquí creo que voy a agregar otra bash, porque como estamos hablando de que Angular es frontend y cómo se llama, y necesita un backend, quiero ver, servir.
Ujú. Me trabo a otro lado. Vamos a ver. Ahí está. Aquí en todo lo que abre, ¿qué es esto? Ah, la llamada Skype. En todo lo que abre vemos qué es lo que ocurre. Entonces, no me lo estoy ocupando acá porque la vez anterior que hablábamos de JavaScript, perdón, de MongoDB, Nodemon dijimos que era para levantar un servidor eh, sin estarlo refrescando cada rato, ¿verdad? Y Angular Serve o ng-serve me permite a mí poder trabajar con lo que sería mi servidor de desarrollo hecho en Angular. Ahora, es importante saber de que cuando yo le doy ng-serve, eh, él internamente compila todo el proyecto. Entonces a veces por el hecho de compilarlo se tarda algunos casos un poco más. Pero luego de eso pues ya... Ah, y la bandera "-o" es para poder trabajar pues eh, ya del browser o del navegador. Eso es lo que busca hacer. Ahora, si ustedes se recuerdan, si ustedes se recuerdan, mencionamos de que en el index HTML se hacía un llamado a lo que sería el app-root, que lo que me permitía era tener estas dos opciones, que es la parte que estaba acá. Uno que era crear y el otro era mostrar. Entonces, al tener cada una de las acciones, si ustedes se fijan, cambia la ruta. Esta ruta, esta ruta que está acá, es la ruta porque está en un puerto 4200. Es la ruta que yo le digo en Angular que está dentro de App Routing, a la cual yo me hago referencia o redirijo de acuerdo a lo que yo necesite en el frontend. Ojo, en el frontend, affix y create. Aquí estamos viendo que cada componente eh, trabaja con esa ruta. Ahora, no es igual, no es igual a las rutas que están dentro del backend, dentro de estas rutas, porque estas son las rutas que ya van a la base de datos. Ahora, quien se encargaba de esas rutas era el servicio, y el servicio mandaba esas peticiones acá. Entonces no hay que confundir esa parte. Uy, habría otro navegador. Bueno, entonces al crear una afición, estudiar, ¿no? Yo aquí estoy haciendo uso. Uy, no me la dejo. Bueno, estoy haciendo. Ey, por alguna razón algo me está fallando. Ahí está. Creo que está tardando en leerse. Pero bueno, eh, ahí está. Algo está pasando con respecto a la parte síncrona de él. Pero bueno, el punto de eso, la idea es que yo pueda. Ahí está. Pueda trabajar de una manera asíncrona con este framework llamado Angular. Ahora, si dijimos que Angular es frontend, ¿qué me falta para poderlo integrar con el backend de cada uno de ustedes? Sencillo, tener los módulos encargados y un, un objeto, una clase de servicios que me permita o que contenga primero este objeto y luego esta URI.
esta URI pues me va a permitir a mí, de acuerdo a su proyecto, ¿verdad? Si su proyecto está en Spring, pues aquí debe cambiar esta ruta. Si su proyecto está en Laravel, esta ruta va a cambiar, que es lo que hablábamos. Y si su proyecto está en otro lenguaje, pues aquí va a cambiar esto de aquí también. Esto es lo que me permite hacer la conexión entre el backend y el frontend, y es la parte administrativa. Ahora, en cuanto a eso, pues eso sería un proyecto destinado en lo que sería Angular, destinado. Ahora, de esto vamos a hablar en toda la semana, pero no hay que perder ¿cómo es que se llama? La vista de que tenemos un examen el miércoles y que pues tenemos otras cosas que hacer por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, las revisiones de sus proyectos, de cómo lo llevan y todo, pues vamos a hacer de alguna manera para quienes están en pasantía. Y eso sí, yo sé, para quienes están en pasantía pues va a ser diferente el asunto de la del evaluado. No estoy muy seguro, yo creería que lo voy a dejar para una hora donde estemos todos. Yo creo que sale mejor así, para los que tengan que cumplir un horario en la pasantía, pues lo pueden hacer en un horario en específico. Creería yo que sí, creo que lo vamos a dejar para jueves en la tarde, para que sí les dé chance a ustedes para que puedan trabajar y estudiar en cuanto a lo que llevan de sus trabajos y actividades. El horario va a ser desde las quiero ver, porque algunos terminan horario como a las 5. Ok, podemos dejarlo desde las 5:30 hasta las 6. Perdón, 5:30 hasta las sería hasta las 8, para que tengan que las 2 horas y media. No sé qué dice la mayoría sobre ese horario, si no pues vemos cómo lo ponemos más accesible a todos. Y pues no sé si hay ahorita algunas preguntas. Sí, usted envía lo que ha hecho. La revisión la vamos a hacer diariamente de toda esta semana. Eso también se los tengo que aclarar porque, ¿cómo se llama? Quiero ver cómo van en su proyecto. No pueden dejar su proyecto a un lado. Y yo sé que tienen otras tareas que hacer, así que también quiero ver el avance que pueden dar en esta semana. Además ya tuvieron una semana de gracia. No sé si tienen alguna pregunta. Como les digo, esto lo vamos a ir viendo en toda la semana, así que eh, no hay tanto inconveniente con eso. Pero si tienen alguna duda, pues sería bueno que la externen ahorita. Miedo, ¿por qué? No. Yo siempre he confiado en que ustedes pueden hacer las cosas. No sé si tienen alguna pregunta. No creo que sea tan así. Lo único que sí hay que tener ese cuidado. Miren, yo algunas veces les he dicho a ustedes, cuando parece ilógico a veces que yo les esté diciendo, mira, hagan esto, pero eso les brinda a ustedes astucia. Y yo se los he dicho muchas veces. Ustedes tienen que ser astutos en el lado de la programación.
Si ustedes saben que por alguna razón se va a ir la luz, se va a quemar el servidor, se va a pasar algo extraño, ustedes tienen que tener sus backups siempre. Entonces, tenganlo en cuenta no solamente en cuestiones de este nivel 3, sino que en todo, en sus trabajos de la U, en su trabajo de pasantía. Espere, por favor, mientras Parcher recobra la calma, veamos cómo va la fiesta de Bob Esponja. Todo mi salón conectado en línea. El inconveniente que puede haber. En este caso, pues, siempre tienen que ser astutos en cuanto a lo que va a pasar antes de que suceda. No sé si alguien más tiene dudas o algo que deseen aclarar. Vale, vamos a empezar entonces. Explicar los app models. Ok, los app models vienen a ser lo que sería la parte integradora de todos los componentes. Cada app model contiene una declaración de componentes. Quiero ver, por aquí tengo yo el... Si ustedes se fijan en este proyecto que estamos viendo aquí, como les digo, en esta semana nos vamos a dedicar a eso, a entender o comprender lo que sería esta estructura. Este es como el medio vistazo. Ahora, lo que serían los módulos, cada módulo integra estos apartados: las declaraciones, las importaciones, los providers, los bootstrap y lo que serían los export. Pero, ¿para qué me sirven? En cuanto a los módulos, las declaraciones son todos los componentes que están influyendo en ese módulo o que están interactuando en ese módulo, los que están empaquetados. Las importaciones entre módulos me permiten a mí tener ciertas funcionalidades, porque si yo estoy utilizando estos componentes, estos módulos que yo estoy importando tienen funcionalidades específicas, y veíamos eso. Este me permite hacer el ng4 que veía yo allá en el componente. Este me permitía trabajar con el ruteo, que ese es el módulo que yo tengo acá. Quiero ver si creo que no se mira. No sé si se mira. Creo que sí se ve, ¿verdad? Ajá, entonces les decía, en este módulo yo tengo mis declaraciones de qué componentes están trabajando o están interactuando sobre este módulo. Las importaciones son los módulos que yo estoy incluyendo en todo este módulo que yo estoy utilizando. Este me permitía trabajar con el if y el for, con las rutas, que es el que yo declaré. Este es el que me permite hacer uso del HTTP client, que es para trabajar la URL, y que es un módulo que yo necesito para trabajar con la interacción entre los formularios. Es decir, cómo llamo con el botón editar, cómo llamo con el botón de crear y todo eso. Entonces, para eso necesito estos módulos. El provider le está diciendo, mire, como yo estoy en este módulo, pero tengo o proporciono un servicio en específico, tengo estos componentes que importo con algunas funcionalidades de otros módulos, pero puedo proveer este servicio, y el servicio es el encargado de trabajar con todos estos componentes. Ahora, el Bootstrap, ¿quién es el encargado de hacer el arranque de esta aplicación? Bueno, es el componente llamado app.component, que es el que veíamos al principio. Es el primero que se crea, es el único que está ahí. Ahora, siempre debemos de mantener un apartado de, digámoslo así, un patrón de diseño singleton, o sea, que haya un único valor o componente para que no se estén
copiando los componentes entre sí o copiando los módulos y que hagan lo mismo y que se llamen diferentes. O sea, hay que evitar eso. Entonces, en este caso, yo tengo uso o hago uso de este módulo, pero yo creé este de acá, que se llama App Routing Module. ¿Y qué me permite ese? Bueno, me permite a mí acá trabajar con el ruteo. Yo declaro antes, fíjense bien cómo es el orden de esto. Antes de que yo vaya a hacer un export class del módulo, y que aquí está la anotación, yo declaro valores después de las importaciones y antes de la declaración del módulo. Entonces, como es una constante, esta es una variable que yo voy a utilizar abajo. Y en efecto, lo estoy haciendo. En este módulo, yo tengo todos estos apartados: la declaración de componentes, las importaciones, el servicio que provee y sobre quién arranco. Este módulo arranca sobre el componente principal, App Component, que está aquí en sus declaraciones. Ahora, el módulo que está aquí solo tiene dos, no tiene declaraciones. Solo está haciendo uso de import y de export. Import porque estoy importando dos módulos. Uno es el Common Module, que me permite hacer uso de las URL, y el Router Module para decirle o especificarle el ruteo que yo ya puse ahí arriba, que sería este de acá. Creo que voy a guardar esto aquí para que... Ahí está. Entonces acá yo estoy utilizando este módulo para decirle, mire, en el import voy a traer los módulos que yo necesito, y en uno de ellos, que se llama Router Module for Routes, le estoy asignando la variable que está ahí arriba, llamada routes, que es de tipo routes, que contiene los objetos JSON con las URL y el componente asignado. Entonces dijimos que entre módulos no puedo heredar las funcionalidades de otros módulos. Si ustedes se fijan, aquí está el App Module, el App Routing Module, y tengo este de aquí que se llama Router Module .for routes, que es el método. Entonces tengo tres módulos que están ahí incluidos, aparte del common. Pero de los tres, el App Module no puede obtener la funcionalidad del método for routes que está en el módulo Router Module. ¿Por qué? Porque estoy navegando entre tres módulos y no puedo traer yo la funcionalidad, a menos que yo haga esto. Estoy importando el módulo, pero lo estoy exportando. Cuando yo le doy export aquí, la funcionalidad entonces ya la tiene o ya la puedo usar este módulo de acá. Por eso les decía, esto es algo como confuso a veces, porque este módulo llama a este de acá y este está importando una funcionalidad, pero la funcionalidad solo es de él y de nadie más, a menos que yo haga un export y mande este módulo que está aquí. Ahí sí, ahí ya él puede hacer uso de esa exportación, pero mientras no. Mientras cada módulo hace uso, digámoslo así, egoístamente, de sus propios componentes, servicios, bueno, más que todo componentes y módulos. Por eso es que acá sí hay un export y acá no hay un export. Entonces el módulo es como la paquetería entre todo lo que sería Angular. Pero hay que tener cuidado con esta parte de aquí, porque hay módulos que pueden estar definidos para hacer ciertas funcionalidades. Y de hecho, tiene sentido, porque imagínense, uno crea una aplicación y digamos, puedo tener yo un módulo de productos, un módulo de clientes, un módulo de, qué sé yo, de inventario. Entonces cada uno maneja sus propias rutas, maneja sus propios componentes, y entonces yo no puedo estar accesando al ruteo de otros módulos a menos que yo se los declare aquí. Entonces eso es lo que yo estoy buscando hacer en esta parte, es como seccionar la parte de los componentes y los módulos. Eso es lo que busca hacer eso de ahí. No sé si se entiende esa parte ahí, que es...
No sé si Cristian me escuchó. Ok. Vaya, quiero ver algo que no entendí, pero se me quedó el estereotipo hacker. Ajá. Instalando las cosas en mi PC, pero no tengo nada para cerrar. No sube ningún cambio en el proyecto y todo quedó allá. Algo que no entendí fue eso de los trabajos individuales. ¿Será que no se estará revisando cada día? Sí, cada día lo voy a hacer. Los trabajos individuales sí cada día. De lo que tenía tampoco yo. Genial. Ok, quiero ver. No logro ver la pantalla. En pocas palabras. Sí, claro, como en esta semana vamos a revisar esa parte. Es la idea, ir desarrollando de poco en poco lo que sería Angular. El día de mañana igual tenemos reunión, eso ni lo duden. Igual está en ustedes que también puedan repasar, porque si no es como que solo van a estar viendo el video, van a verlo como 10.000 veces y no. Y eso es lo malo de ver tanto video. A veces por eso es bueno leer. No, eso más tardecito les voy a explicar cómo vamos a hacer. De eso no se preocupen en cuanto al individual. No sé si alguien más, mis libros de Spring. Sí, igual yo estoy con todas las cosas que tenía ya, pero como por suerte hice un backup, entonces fue como que me dio esa ventaja. Eran 30, pues. Bueno, pero no sé si alguien más tiene dudas. Mañana igual tenemos reunión para que vayamos viendo esta parte y vayamos comprendiendo mejor. Esta semana va a ser un tanto interactiva, así que ténganlo en mente. Esto solo es para dar el vistazo. Como yo sé que también les gusta trabajar en algo diferente, pues es bueno que de un solo lo vayamos viendo. Recuerden que este es parte teórica, no solamente es práctico. También es parte teórica, es para que ustedes comprendan. React, no. Me gustaría que viéramos React, tal vez vemos solo una indicación, pero me interesaría más que pudieran realizar la parte de Angular. Por eso es que mañana también tenemos reunión. Ya mañana ya no, ya yo asumo de que ustedes ya leyeron, ya vieron la diapositiva y entonces ya estamos solo desarrollando. Sí, eso sí, pero ahorita relájense, ahorita tenemos que esperar que todo esto pase, ¿verdad? Primero Dios que pase pronto y pues no haya gravedad en nada. De ahí pues nosotros regresamos allá y ustedes puedan sacar sus cosas. Si es así, porque en los primeros días pues va a ser que ahí van a estar sus cosas. No sé si alguien más tiene dudas. Ah, sí, creo que por ahí vi sus audífonos. Pero bueno, cuando lleguemos ahí ustedes van a poder ir a traer sus cosas. De eso no se preocupen. Ahí van a estar. A menos que la niña se las haya llevado. Pero de ahí por lo demás ahí creo que va a estar. Sí, es un tanto entretenido. Ese nivel es bien entretenido, la verdad. Bueno, no sé si tienen dudas. Si no, pues veríamos el día de mañana y trabajen en su individual porque, bueno, yo más tarde creo que les voy a enviar cómo vamos a hacer para realizar todo eso. Traten de avanzar, no se confíen, recuerden que
Ustedes pueden pasar viendo videos, pero la idea es que también lean, que sepan de qué concepto estamos hablando y de qué, a qué nos estamos haciendo referencia y todo eso, porque si pasan viendo sobre el video y no lo intentan, pues es como que no salimos de nada, y si pasan haciéndolo pero no leen, pues tampoco comprendemos las cosas. Recuerden que después de todo este gran inconveniente con la alerta, pues va a haber trabajo, eso no lo duden. Y si ustedes se quedaron solo dormidos en la casa, pues ahí se les va a hacer un tanto más difícil. Entonces traten de repasar, traten de intentar hacer las cosas, traten de leer, si tienen dudas pregunten. Creo que sí tenía, ahorita no tengo, pero sí, allá creo que lo tenía. Ajá, bueno, pero son cosas, no las odian, pero bueno, ajá, este, traten de repasar, es lo único. De ahí pues lo demás, pues si no hay más dudas, pues nos vamos a ver el día de mañana, siempre a las 2, para que podamos ir, ¿cómo se llama?, revisando toda la parte de lo que sería ángulo. Así que estamos ahí pendientes, cualquier cosa, informen, avisen. Por el grupo, por Skype, pues cualquiera de las dos formas. Así que ahí estamos bien entonces y estamos pendientes. Nos vemos el día de mañana y cualquier duda pregunten. Ya les voy a llamar a los de pasantías, así que estén pendientes, por favor. Bueno, nos vemos.